¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al Donkey Time. Arrancamos parón de selecciones, ya se ha acabado la jornada 29. Hay que poner todo en su sitio y empezar a planificar el parón. Lo primero de todo es saber tomar decisiones en el mercado las más convenientes. Vamos a hablar de recomendaciones, de compras, de ventas, de jugadores a mantener. Vamos a analizar todo lo que nos ha dejado una jornada que ha sido muy interesante, con drama en el descenso, con derbi madrileño, con muchas cositas que debemos analizar y lo vamos a hacer aquí. Vídeo largo, vídeo para sentarse a disfrutar, poneos cómodos, vamos al lío, sacad tenedor y cuchillo, que la chuleta, bien interesante. Esos likes, antes que nada, que no se os olvide, que no cuesta nada, que gratis es un me gusta y que el lunes a hypear contenidos. Al lío, Resaca Fantasy, jornada 29. De la mancha no, de la cancha. Venga, pues mucho que hablar. Empezamos, aquí tenéis todo en blanco, vamos a empezar a completar con recomendaciones. Cronológicamente, como siempre, el viernes tuvimos un buen partido, Villarreal, que pasó por encima de la Real Sociedad. Vimos pues la mejor versión del Villarreal, la más letal. Un Villarreal que cada vez que robaba salía con peligro, que enseguida puso el partido en franquicia y casi diría que perdonó la vida a una Real. El resultado pudo haber sido súper abultado. Mikautatse falló lo infallable, Pepe tuvo varios postes, Moleiro también estuvo cerca del gol. Al final todos fluyeron, hay mucha calidad individual, hay un equipo que tiene automatismos clarísimos para salir y se encontró enfrente un equipo muy blandito. La Real Sociedad en el repliegue estuvo muy mal, jugadores bastante lentos, dejando mucho espacio, poca contundencia y un equipo, la Real de Matarazzo, que es verdad que le hemos elogiado mucho, pero en este partido hay que decir que está lejos de ser un equipo perfecto a nivel competitivo en grandes escenarios precisamente por esto, porque defensivamente recibe mucho. Le pasó en el Bernabéu, le pasó en el Metropolitano, le pasó en la Cerámica. Es un buen equipo con muy buenas individualidades, con una forma de juego vistosa, bonita y al alza, pero es verdad que ante estos rivales se cae y contra el Villarreal en el partido de ida y en el de vuelta pues ha estado a merced. En clave Villarreal, diría que es el mejor partido que hemos visto en los últimos tiempos. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Cuál era la novedad? Gerard Moreno. No fue un partido en lo individual tan letal, pese a que el 1-0 fue de él, pero fue un gol de oportunista, pero es que es un potenciador de rendimientos. Lo dije en el Donkey Mercato Express, hablo de Gerard y de las pujas aproximadas en el vídeo del domingo, pero es que creo que gana el colectivo. Creo que tener a Gerard en el campo hace que el Villarreal conecte mejor. Todos los jugadores están donde más maximizan su rendimiento. Pepe en banda, con Gerard viniendo a arrastrar, Mikautatse con esos espacios, los laterales también llegando sorpresivamente, Moleiro pudiendo también romper como un cuchillo. Fue el mejor partido de Moleiro en los últimos meses. Gerard es el que da sentido a todo y me parece que eso es clave para este Villarreal. ¿Cuánto nos va a durar sano? Pues esperemos que nos dure las jornadas que quedan, porque este Gerard es muy buena noticia y en clave fantasy es una compra que debemos hacer con los asteriscos que conté en el Donkey Mercato. Luego también Nicolás Pepe seguramente sea uno de los jugadores a los que debamos aspirar ya para tratar de blindar, de sobrepagar, jugador que acaba muy bien las temporadas y a un partido por semana siempre va a ser letal. Es un jugador que siempre va a poder producir, que ahora mismo tiene otra vez esas jugadas automatizadas, buscar su disparo y con espacios también se siente muy cómodo. Pudo hacer una puntuación de hecho mucho mayor que la que hizo, que ya fue muy positiva. Entonces es un jugador también para tener muy en cuenta en este tramo final de temporada. Moleiro también hablé en el Donkey Mercato Express porque aunque el partido fue bastante decente, bien, incluso notable, alguno puede pensar, la puntuación es verdad que se quedó un poquito escasa y creo que no hace honor a su partido, pero es que Moleiro arrastra mucha plancha detrás. Moleiro lleva ya una dinámica, una secuencia de partidos dejando mucho que desear y eso hace que llegado este momento con un parón a la puerta de la esquina yo entienda que vender es una opción. Como dije en el Donkey Mercato, vendes a Moleiro, fichas a Speed, fichas a Pablo Torre. Ahora mismo hay jugadores que están irrumpiendo y el dinero de Moleiro puede ser interesante para hacer otros movimientos. También es verdad que Moleiro pues tratará de estar en el Mundial. Él pensará, aunque no ha estado en esta convocatoria, que tiene opciones y ese ras final tendrá que apretar para tratar, sobre todo si hay alguna baja, de colarse. Y luego pues hay que hablar de Pau Navarro, me parece muy serio, el central que hay aquí, central de futuro, de presente, para mí ya es el top 1 en su posición y de central, que durante fases de su formación ha sido lateral, lo puede ser, si alguna vez hace falta un lateral puede ser Pau Navarro perfectamente, se puede mover en buenos sistemas, pero es que sobre todo a futuro le veo como un central, diría que hegemónico y jerárquico de este Villarreal. Cuando se recupere Foyth, que esperemos que se recupere bien, sentará otro, pero no a Pau Navarro.
Entonces me parece uno de los grandes descubrimientos. Ya veremos qué techo tiene, si puede también estar en conversaciones de algo más importante. Pero obviamente ha encontrado en Pau Navarro su otro Pau, aquel Pau Torres, que se llamaba Pau, creo, ¿no? Que se acabó yendo pues con Pau Navarro. No sé si el Villarreal querrá aspirar a hacer caja o querrá invertir en él para que sea capitán a futuro, pero me parece un gran descubrimiento y un jugador fantasy, pese a que al Villarreal siempre acaba encajando más que interesante. Poquito más que deciros del Villarreal, un equipo que tiene un partido por semana, buen calendario. Lo que no me gusta es que no tiene nada que jugarse, pero es verdad que individualmente pues siempre es un equipo que va a tener muchas opciones de hacer grandes puntuaciones. La Real Sociedad, que una de las decepciones de la jornada, me lo venía oliendo. Lo que pasa es que no quería ser concluyente. Yo sé que al final metí jugadores de la Real en el top star, pero lo hice por cubrirme las espaldas, porque al final un partido de bloques ofensivos y perfectamente los jugadores de calidad de la Real podían ser definitivos. Pero no sé por qué durante la semana veía un escenario bastante pesimista para la Real Sociedad. En el oráculo así lo transmití, sobre todo con Guedes. Oyarzabal es verdad que tuvo opciones, el partido de Guedes fue dramático. Dramático, ¿eh? Lo digo porque lo tengo en alguna liga, entonces me focalicé en Guedes. Fue dramático, desconectado, perdiendo cada duelo, pasota, mal en los pases. Bueno, es que hizo un negativo, pero es que me parece que fue totalmente justificado. De hecho, creo que merecía las 0 estrellas o las 0 picas, que por ahí se llevó el mínimo. Pero me pareció el partido de Guedes, venía de donde venía, de gran jornada. Con Guedes falta esa regularidad. Yo esperaba que por ser líder del ex, bueno, confié, sobre todo en el top star, pero en el oráculo advertí que me daba miedo este partido de la Real por el precedente de ida y porque eso es el típico partido de la Real que mezcla muy mal contra el Villarreal. La Real quiere llevar el partido con ese ritmo lentorro, esa posesión de balón muchas veces intrascendente. El Villarreal se siente muy cómodo en bloque bajo y luego le ataca en pocos pases y le mata. Y es que el guión de partido fue tal cual ese. La Real luego en la segunda parte es verdad que pudo recortar, pero es que creo que también el Villarreal fue superior en la segunda parte. Se encontró el gol de Suchik y poquito más. Nadie de la Real destacó. Fue dramático, salvo Remiro, que diría que fue el mejor del partido pese a encajar 3. Remiro, que está ahí en esa terna de candidatos a ir al Mundial y también con rumorología de si el Barça podría a futuro abordar una inversión. Pero bueno, en clave fantasy es un portero que le veo en un buen momento de forma, aunque no es el que más me apasiona. No compraría a nadie de la Real porque tras este partido, viniendo un parón, no creo que haya jugadores con los que especular. Es verdad que no me apresuraría a vender ni Oyarzabal, ni Guedes, ni alguno que pueda ir a la baja, porque el siguiente partido es contra el Levante Casa y la Real tendrá 2 semanas para el cuchillo entre los dientes, tratar de revertir esta sensación. Mira, se me ha ocurrido una compra que cuando lo apunté no, pero ahora sí podemos comprar a Cubo. Con pensamiento de que va a volver, no, pero pensamiento de que, me refiero que no va a volver a lo mejor al 11 tan rápido, no para dar puntuaciones a corto plazo, es un jugador que ya se habla de que puede volver tras el parón, entonces sí que con Cubo vamos a poder especular y es un jugador que en las últimas jornadas nos puede dar un buen rendimiento. Es un jugador que en este sistema de Matarazzo tengo ganas de verle porque yo creo que resucitar a Cubo es lo único que le falta a este entrenador. No voy a dar esta derrota, aunque es un borrón feo, no lo voy a negar, pero yo no me voy a bajar del barco de que la Real de Matarazzo tengo ganas de seguir viéndole y de seguir viendo a ver este barco donde desemboca y si puede ser un equipo que se clasifique para Europa. Es verdad que ahora, como vimos en el video calendario, va a priorizar mucho esa final de Copa que le va a marcar mucho en lo anímico y también en cuanto a la lucha final por objetivos. La lesión de Zubeldia, cuando se habla de esto se acaba de confirmar parte médico, una lesión en el isquiotibial y es duda para la final de Copa. Tenemos que, ahora sí, jugar con certezas en los centrales. Caleta y yo lo van a jugar casi todo, con permiso de Aritz, sobre todo cuando vean la quinta. Creo que lo van a jugar sobre todo, casi todo hasta que vean la quinta, creo que ambos apercibidos. Pero por ahora calma con ambos. Y esa duda eterna que teníamos en los centrales de la Real ahora se nos disipa porque se nos ha caído Zubeldia, que sería la venta en este vídeo que os propongo. Vamos al Elche Mallorca. Partido interesante también. Al final las permanencias se marcan en detalles, en días concretos, en partidos. El Elche ganó sin hacer un gran partido. Tampoco diría que fue inferior. No sabría deciros si fue superior al Mallorca. Diría que el partido tuvo fases. Pero sí que el Elche tuvo al menos, aunque ahí hubo parte de suicidio visitante, tuvo el acierto y el mérito, porque creo que es un mérito, de cuando se puso 0-1 con la racha que arrastras, seguir creyendo. Creo que la tentación, cuando marca Pablo Torre, minuto ya 70 por ahí, con el Elche que no estaba jugando muy bien, porque se mascaba la tragedia, que se te ponga 0-1 el Mallorca y ver la que te podía venir encima, con un parón a la vista,
que el equipo siguiera con calma. Es verdad que el gol del empate llegó pronto, con un despeje de Mascarell, que es criminal, es para encarcelarlo mañana mismo. Pero el Elche tiene ese mérito. Son 3 puntos que te quitan una losa encima. No fue el mejor partido del Elche, aunque sí que estoy contento durante la semana en mi confianza en la dupla para mí, que desde el inicio ha marcado el rendimiento y los mayores picos de este Elche. Germán Valera, partidazo con una asistencia al final, y Febas, que la puntuación no fue tan buena, pero el partido de Febas es tremendo. Lo que es Febas como jugador, al menos en este Elche, quiero verle en otros contextos, pero en este Elche Febas ha sido tremendo. Por eso son mis 2 jugadores de confianza, Valera, Febas. La permanencia del Elche se va a cimentar en ellos 2. Luego Andrés Silva, durante la semana estaba el run ahí. Sí que es verdad que Sarabia nos la hizo, porque confirmar que todos están bien cuando te han preguntado por Andrés Silva, decir que alguno está mal pero no citar. A ver, como había cierto miedo, entiendo que la mayoría no alineasteis, pero al final se quedó sin minutos fuera de la convocatoria. Bueno, es una venta que debemos hacer. Algún chollito irrumpió, sobre todo Tete Morente, un jugador muy criticado, pero al menos demostró personalidad, demostró carácter, hizo un partido bastante aceptable y encima marcó ese golazo con ese cabezazo, se zampó a Toni Lato. Madre mía, qué forma de defender el segundo palo de Toni Lato. Y Tete Morente creyó, gran centro de Valera, cabezazo de Tete Morente, y sin que me parezca un jugador fantasy para tirarme ahora a comprarlo, pero bueno, yo creo que se va a hacer con el carril y en algún partido concreto nos puede salvar como parche, no más, ¿eh? Un poquito más que deciros de un Elche que al menos ahora va a vivir fuera del descenso lo que viene siendo el parón. Tranquilidad para Sarabia, que ya va a permanecer yo creo hasta el final, porque era el momento de decidir. Sarabia se ha ganado el crédito y ya con lo que viene después, que no hay tiempo para que venga un nuevo entrenador y hacer nada, ya tiras con Sarabia. Morirás o sobrevivirás, pero con Sarabia. Y luego está el Mallorca. Del Mallorca hay que hablar largo y tendido, de lo futbolístico y de lo extrafutbolístico. Lo primero de todo es el planteamiento. Yo dije, se vienen cambios. Se vienen cambios. Precisamente le había escuchado que se vienen cambios a un periodista de Mallorca, que fue el que luego tuvo toda la polémica, que tiene mucho acceso a la información, muy cercana al Mallorca, y estuve escuchando el programa de mediodía que hacen en la isla del viernes y adelantó que había cambios sin decir cuáles. Entonces a mí me puso las orejas tiesas porque, bueno, intuíamos que el cambio de Toni Lato iba a suceder y de hecho lo confirmó de Michelis, pero el resto del 11 se daba por descontado. Al decir que había cambios, viendo a ver qué jugadores pueden ser los que son susceptibles de perder el puesto, pues era Morlanes, por ahí yo creo que estaba claro. No me esperaba lo de Maffeo. Lo de Maffeo al final, durante la semana salieron unas molestias, no sé si pubalgia, que venía jugando con molestias. A lo mejor creo que algo tuvo que ver, porque es verdad que es extraño, y sobre todo es extraño que no esté Maffeo y no pongas a Morey, sino que pongas a Antonio Sánchez de lateral en defensa de 4. ¿Qué va a pasar ahora con Maffeo? Realmente no lo sé, porque tampoco es que se haya informado de el motivo real de la suplencia. Maffeo creo que luego calentó, pero no salió. De hecho, vi una tarjeta amarilla y acabó restando. Bueno, Maffeo no lo limpiamos. Yo creo que al lateral zurdo volverá Mojica. Toni Lato está haciendo un partido aceptable, pero es que es indefendible lo del segundo gol. Solo por eso yo ya le sentaba. Solo por cómo defendió el segundo gol. Es verdad que también está para sentar Mascarell porque el despeje que hizo, no sé si es porque se sintió franjiverde por su etapa en el Elche, pero hizo un despeje que no se puede hacer con 0-1. Eso es lo de que son acciones de equipo que acaba defendiendo. Porque te has puesto por delante, has hecho lo más difícil. Ahora tienes el partido para dormirlo, para sentenciarlo, para defenderte, para jugar con la ansiedad del Elche y regalas el empate y luego te remontan. Es una derrota y además por el timing previa parón viniéndote ahora el Madrid, que verte ahí en descenso es complicado. En cuanto a rendimientos individuales, solo rescato a Pablo Torre, que es verdad que está viendo portería y eso está haciendo que sus puntuaciones brillen y destaquen. Pero es verdad que, bueno, luego siempre he cambiado pronto. Todavía le veo, lo dije en el Donkey Mercato, es uno de los jugadores de los que hablé, que lo que a él le quiero es más gestión de partido, que controle más los partidos. Y eso hasta ahora no lo estoy viendo. Estoy viendo que aparece en algunas acciones donde él es letal, como en esos disparos. Seguramente en algún momento aparecerá en el balón parado, que es otro recurso del juego en el que Pablo Torre puede sumar mucho en clave fantasy. Al final es un jugador que hay que comprar y más por su precio. Pero en cuanto a lo que viene siendo dominio de la situación, todavía le exigiría más. Pero bueno, es una buena inversión que hacer. Me sigo gustando Mateo Josep. Es verdad que este jugador está incompleto, le falta todo lo que inicia, pues acabar decidiendo mejor, pero es verdad que sentarlo no lo acabo de ver. Vimos a Lubumbo y con buenas cosas, de hecho volvió loco
por su banda totalmente, tanto a Chus cada vez que se iba de posición, porque como Germán Valera estaba más para atacar que para defender, pues sacó la tarjeta amarilla a Chus, a Vigas también le volvió loco y fue un jugador que tuvo ese puñal. Sí que era demasiado zurdo, es decir, que al final le acabaron pillando un poco el truco y aunque pudo asistir, pero le falta también obviamente ampliar su catálogo de recursos para a largo plazo poder ser un jugador que cuando le pillen el truco siga siendo peligroso, pero bueno, al menos ahí el Mallorca demostró tener una herramienta que por ahora no habíamos visto. Y ya veremos Virgili, ahora que vuelve la siguiente jornada, qué papel puede desempeñar. Ya veremos si el Mallorca contra el Madrid lo dudo, pero si puede volver a este 4-3-3, a volver a jugar con extremos, jugadores desequilibrantes, el Mallorca lo va a tener complicado. Y el tema extradeportivo, que a lo mejor es el que menos importa, pero me parece curioso, como De Michelis en plena rueda de prensa posterior al partido señaló a un periodista por mantener un diálogo con uno de los jugadores al que teóricamente, según De Michelis, le informó de que iba a ser suplente. Entonces, al final, y luego si ven los comentarios a la noticia, sobre todo pues había mucha gente argentina de cuando De Michelis estuvo allí y se ve que no dejó un gran recuerdo en cuanto a la relación de la prensa. Creo que De Michelis quiere hacer un búnker, quiere dominar el club, en 3 partidos ahí ya se ha hecho el jefe de todo, de la comunicación, de la gestión. Me parece que es otra forma de controlar y otra forma de dirigir muy diferente a la de Arrasate, que era otro perfil, y De Michelis pues es el que ha optado. Me parece complicado que de esta forma, en plan sargento, y señalando así a medios y tratando también, porque imagino que eso que hizo, trataba también de señalar al jugador para que eviten tener contacto con prensa, para evitar filtraciones, para en definitiva blindarse todos. Pero bueno, al final es muy difícil atar a un vestuario y creo que De Michelis está pecando aquí de demasiado duro o demasiado exigente para sacar a flote este barco que lleva viciado desde el inicio. Es un vestuario el del Mallorca que debe de ser un polvorín. Si Arrasate tuvo los problemas que tuvo, siendo como se intuye que es, que venga otro tío así, no sé si es la mejor receta. Pero ese vestuario, luego unas declaraciones de Murici también súper desafortunadas. En su momento todo lo que pasó con Dani Rodríguez, todas las filtraciones que ha habido, con Maffeo también han habido rollos. El año pasado lo que hubo ahí con los porteros. Es un equipo que hay que resetear, ¿eh? Se mantengan o no, hay que resetear. En clave fantasy, pues lo que hemos comentado. Vamos a hablar del Español y el Getafe. Un poquito lo de cada semana con ambos. Con el Español lo mismo de cada semana. Bien, ha jugado bien, pero al final has palmado, como siempre últimamente, y al final te metes ahí en un embolado, ya te están empezando a adelantar equipos, la renta que llevabas ya, pues yo creo que no existe, o ya es mínima, y el calendario es tremendo, como hemos visto en el vídeo que tenéis disponible desde el sábado. No compraría ni mantendría nada del Español. De hecho, es momento de hacer una venta masiva. He puesto al Hilali porque es que fue el más insultante y de hecho salió Rubén, que es el único de los pocos chollos reseñables, salió por él y tuvo impacto con una asistencia. Es que los dos que salieron desde el banco fueron Rubén y Roberto y fueron los que lograron el gol que recortaba distancias. Yo creo que el Español mereció ganar. Si me preguntas a mí viendo el partido, mereció ganar. Soria hizo cada parada, sobre todo una al final, tremenda. Pero es que en la primera parte lo raro es que el Español se fuera 0-2. Porque tienes un penalti que te lo pitan, luego te lo despitan, tienes 2 goles anulados por centímetros y al final luego el Getafe te marca 2 goles sin prácticamente acercarse a balón parado y justo antes de irte a vestuarios. Eso mata a cualquiera. Habla muy bien del Getafe porque no es casualidad. Sabe sufrir cuando le toca, sabe mantenerse de pie, sabe agarrarse a los partidos y sabe matarte con poco. Y el Español, que ya digo, no tenía un rival propicio, yo pensaba que le daría, pero es que tener al Getafe delante cuando arrastran malas rachas es complicado. Es un equipo ahora mismo para huir. Le viene ahora mismo partido complicado, luego el derbi, no sé dónde va a sacar puntos y más en esta dinámica que arrastra. Entonces subimos de perfiles del Español. Y del Getafe, pues más de lo mismo también, como cada semana, maximizando al máximo lo que tiene. Yo sé que no quieren hablar de Europa, pero la clasificación y las matemáticas te avalan para esas conversaciones. Yo creo que el descenso ya lo doy por casi conseguido y ahora el calendario no es del todo malo y es momento de jugar sin presión y de seguir puntuando y amenazando. Ya veremos cuántas plazas hay en la liga para competiciones europeas, pero creo que este Getafe puede hacer ese milagro con lo que tiene.
volvió a salir atrás con 5 carrileros, con 3 mediocentros defensivos. Bordalás no le tiembla el pulso, es lo que tiene dominar un vestuario. Una forma diferente de dominar de la de Michelis. De Michelis se tiene que ganar ese respeto y a veces es imponiendo. Y Bordalás ya se ha ganado ese respeto y puede tomar ciertas decisiones, aunque sean impopulares y puedan tener consecuencias como la de Diego Rico. A Diego Rico seguramente no le gustó el cambio, pero como es Bordalás, punto en boca a todo el mundo y lo acabará entendiendo y asumiendo. Pero yo creo que es lo que tenía que hacer. A ver, también fue error suyo por confiar en él, pero vio que la cosa no estaba funcionando, que estaba vivo de milagro, sacrificó a Diego Rico y desde que se fue Diego Rico ganó el partido su equipo. Y luego para la semana que viene tenemos sancionado a Kiko Femenía, así que oportunidad para que Diego Rico vuelva a aparecer, para que entre Mario Martín. Lo de Duarte es tremendo, hablamos en el Donkey Mercato Express, hay que darle crédito a este jugador porque nos lo hemos ido queriendo cargar desde la jornada 1, vamos ya por la 29 y el tío sigue ahí cada vez mejor. Entonces, pues es momento de hablar de Duarte y darle la cuota de protagonismo que se ha ganado, sin que vaya a tener siempre jornadas como esta. A Soria lo he querido aquí un poquito exponer, porque hay jugadores como Arambarri o Milla que podrían haber aparecido en alguna de las columnas, pero son jugadores más obvios, que tenéis más claro lo que hay que hacer con ellos. Pero Soria es que quería darle aquí un minutito de hablar de él, porque es un portero que a mí me dejaba algo frío, pero esta temporada creo que ha dado un pasito adelante en cuanto a paradas de otra categoría. La parada que hace al final aquí Quique García es tremenda, por el minuto y por el tipo de parada, y no es la primera que he visto esta temporada. Creo que es el típico portero que está sosteniendo al Getafe, y para que un bloque bajo sea efectivo necesitas de un portero que también pare a veces lo parable y en ocasiones lo imparable. Kiko Femenía falló también varias, ahora vio la quinta, pues el sacrificio, y Mario Martín un chollo parche sin tampoco venirnos arriba. Bueno, tenemos luego el partidazo Levante-Oviedo. Vaya partidazo, Vaya primera parte, empate a 2, con idas y vueltas. Me decepcionó un poco el Oviedo. Y el Levante es verdad que mucho mérito. El Levante lo que está haciendo sin Carlos Álvarez, con una versión de Taillon que es desconocida respecto a lo que vimos. Es decir, sin sus mejores jugadores cuando hace unos meses concebíamos lo que podía ser diferencial en este equipo, se han ahí inventado varios jugadores. Una versión de Víctor tremenda. Cuando irrumpe Carlos Espía, ahora mismo esto es imparable, ahora hablaremos de él, pero es que sientas a Iván Romero, que puede ser impopular, pero le sale bien porque sale y es revulsivo. Es decir, todo lo que hace el míster está avalado, y sobre todo que ahí dentro, en ese vestuario, creen en lo que hacen. Creen que se pueden salvar. Y no es fácil creer cuando tienes tan pocos miembros y cuando encima has recibido 2 mazazos tan grandes como perder 4 puntos, porque es que el Levante podría llevar 4 puntos más contra el Girona tras un ejercicio de supervivencia y contra el Rayo en un partido en el que mereciste ganar. Y aún así te has levantado. Y eso que te volvieron a empatar un partido que en tu cabeza ya pensabas que lo habías encarrilado. Te lo empatan por errores tuyos, casi sin que el Oviedo lo mereciera, y en la segunda parte vuelves a salir y te llevas el partido. Además, matas al Oviedo. Con este partido yo creo que al Oviedo ya lo dejas atrás y metes presión al Mallorca, que perdió, al Alavés, que se está ahí en la pelea, al Elche, al Sevilla, que palmó, y al que esté por ahí cerca, sobre todo al que se vaya a enfrentar al Levante. El calendario del Levante no es para ser muy optimista, pero este equipo está demostrando que se cree capaz de competir a cualquier equipo que ahora mismo tenga enfrente. Y es un equipo bastante agradecido en clave fantasy, que tiene perfiles bastante económicos. Lo de Carlos Espía es de otra categoría. No voy a profundizar, hablé mucho de Espía en el Donkey Mercato Express del domingo. Un poquito hablé del hype, que es lógico que se está despertando por Espía, lo que debemos o hasta qué punto hay que pisar el acelerador para comprarlo, y sobre todo lo que puede llegar a ser como jugador, como delantero, porque es verdad que hay mucho revuelo alrededor de un jugador que obviamente ha hecho una actuación y que viene de hacer 3 partidos auténticamente al alcance de unos elegidos. Luego mantendría Iván Romero, que pudo marcar ese golito, porque era partido para él desde que sabíamos el calendario prácticamente y planificamos, era partido para Iván Romero, pero claro, al verlo de suplente. Pero es verdad que luego salió, al menos nos cumplió. Y bueno, aquí esto obviamente está mal, Esto está mal, ni caso. Ventas que podemos hacer, yo diría que no hay que vender gran cosa, porque es que todos están cumpliendo. Cualquier jugador, es verdad que hubo algún negativo, Dela hizo ese penalti torpe y la puntuación fue mala, su equipo acaba encajando 2, pero no vendería Dela. Es un jugador barato que puede seguir siendo útil de aquí a final. Lo mismo con Ryan, lo mismo con Manu Sánchez.
Es que no veo jugadores prescindibles ahora mismo según está el Levante y por el precio que tienen la mayoría de jugadores. Todos son buenas noticias. En cuanto a chollos, vale, es que esto se me habrá pasado. Podemos poner Spi, valdría como chollo, pero es que me vale Víctor o me valdría incluso Pablo, que salió en la segunda parte. O es que casi mejor que esto, voy a destacar a Losada. Losada creo que es el chollo ahora mismo por encima de cualquiera. Pero bueno, que me valen esos nombres. Víctor, que está, la verdad, que en banda derecha siendo muy punzante. Vimos la confianza que tiene en Pablo, que aunque salió con un aparatoso vendaje, le dio media hora viniendo de lesión y creo que confía mucho en él. Olasa más de lo mismo, pero sobre todo Losada. Losada lleva 2 jornadas produciendo gol más asistencia en las últimas 2 jornadas. Es un jugador que a veces me deja frío. No creo que vaya a asegurar titularidades, al menos cada semana, pero sí que se ha metido ahí en la rotación. Cuando vuelva Carlos Álvarez será más complicado. Pero en este parón diría que el que más sale reforzado es el Losada. Y en el Oviedo, pues todo lo contrario. Ya digo, este partido iba a dejar a un equipo totalmente eufórico y creyendo en la salvación y a un equipo hundido, y en este caso es el Oviedo. Creo que el Oviedo salió muy mal al partido. Me extrañó porque el otro día creo que había sido una inyección de moral. Creo que había encontrado cierta estabilidad en el 11, pero salió muy mal. Le metieron un par de goles. Uno de ellos por un fallo de Costas que habíamos puesto por las nubes, pero tuvo un fallo impropio. Spi se los comió. Supiste, casi ni saber cómo, volver a meterte en el partido y llegar al descanso en igualdad. Y la segunda parte repite los mismos errores. Un equipo al final que sufre mucho, muy limitado. Y este Oviedo ahora mismo ya, no sé si esta derrota es definitiva, sobre todo en lo anímico. Me da miedo porque era un equipo que yo calibraba ahora en las siguientes jornadas como un equipo que iba a competir y se lo iba a creer, pero creo que la afición, este partido le ha hecho un clic. Vamos a ver cómo afecta a los jugadores, al entrenador. Al final, el partido contra el Sevilla va a marcar. Todavía se agarrarán a eso, es Oviedo-Sevilla, un más o menos rival directo. Tienes que sacar ese +3 en casa para seguir soñando. Sí que es verdad que ahí pues todavía el Oviedo puede medio agarrarse a las matemáticas, pero después de este partido me parece muy complicado creer. Todo lo optimista que era con el Oviedo hasta ahora, incluso en el vídeo de que calendario lo transmití, no me gustaron nada las sensaciones, más allá del resultado. Podemos confiar en algunos rendimientos individuales como el de Viñas y Chaira, porque es que son los que tienen facilidad. Sobre todo Chaira tiene una facilidad para hacer números. Y ahora que no está Illich, pues supongo que volverá al 11. Y Viñas, a mí me encanta Viñas, ¿eh? Viñas es verdad que poco culpable de la dinámica de este equipo. No forzó un penalti, no lo marcó, bueno, ni tan mal. Vender, pues a ver, hay perfiles que nos han rendido muy mal, pero es que el no poner ventas en el Oviedo es porque los jugadores están sumamente baratos y pueden llegar a ser útiles en algún momento futuro, que tampoco es necesario hacer ventas de Costas, de Ballí, por muy mal que han estado. Entonces podemos tener paciencia. Yo sé que Sibo mal, Fonseca mal, pero deciros también vender a un jugador que apenas cuesta 2 duros, pues no me motivo. Chollos, ya digo, los hubiera, por precio los hay, pero por rendimiento reciente no quiero destacar ni ninguno. Por ahora me da miedo el Oviedo, todo lo optimista que era, ahora piso el freno, a lo mejor de aquí a 2 semanas cuando se acerque el partido contra el Sevilla lo vemos con otros ojos. Y el partido que coincidió en franja con este fue el Osasuna contra el Girona. Y aquí sí que estoy, bueno, más o menos satisfecho con el plan de partido que yo me esperaba, lo que había sido al análisis semanal de que el Osasuna era un all-in. Es decir, más allá de que acabara encajando o no, era un all-in en cuanto a rendimientos. Todos los bloques de Osasuna iban a rendir bien, como así fue. Me parece un partido en el que eran hiperfavoritos. Y aún así, aunque se dio, creo que el resultado estuvo muy lejos de ser justo. Creo que Osasuna mereció marcar antes, mereció decantar el partido antes y mereció ganar por mayor distancia. Osasuna fue muy superior al Girona, generó muchísimo y además permitió muy poco. Yo diría que es que no hubo color. Lo pasa que el 1-0, que no hace justicia a lo visto, al final se queda muy corto. El partido de Víctor Muñoz, lo que tenía que hablar de Víctor lo dije en el Donkey Mercato. Iros allí, porque es que agoté calificativos, todo lo que tenía que deciros y cuál sería mi estrategia fantasy con Víctor Muñoz, os lo dije allí. Ante Budimir, pues más de lo mismo. Hay partidos que son para Budimir y en esos partidos no suele fallar. A Budimir es el típico jugador que cuando lo traemos top star no nos solemos equivocar. Hay que saber, Budimir, en qué jornadas confiar en él. A mí me gusta tener a Budimir un competitivo. Sé que es muy gol dependiente y eso siempre es complicado.
pero sabes que Budimir en determinados partidos no te falla. Y lo sabes anticipar, y rara vez te falla. Contra la Real Sociedad sabías que era un partido que te podía fallar. Pero contra el Girona es que se veía que era un top star, vamos, se veía a distancia. Y lo fue, el gol que marca casi sin haber aparecido en todo el partido. La realidad es que no había aparecido. Pero es que aparece siempre. En estos envites, Budimir siempre está. Luego, muy buen partido de Iker Muñoz y obviamente con Lucas Torró señalado. Creo que ahora mismo se ha hecho con el puesto. Es verdad que es el típico perfil que cuando Osasuna pierde un partido, Torró volverá. Pero Iker Muñoz creo que ahora mismo es mejor jugador. Te da cosas distintas. Torró te da más juego aéreo, quizá más presencia táctica. Pero Iker Muñoz tiene mejor manejo de balón. Para jugar en casa yo creo que no hay color. Le falta un poquito más de experiencia. Está por hacer. Tiene ahora mismo mejor margen de crecimiento. Yo invertiría en Iker Muñoz, ¿eh? Y creo que Lichi se está dando cuenta. El Girona, pues muy mal partido. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero más o menos lo que me esperaba, ¿eh? Yo es que vi al Girona contra el Levante hace 2 semanas. Dije, ojo, qué poquito el Girona. Y luego el partido contra el Athletic Club, os lo he venido diciendo durante la semana los que me habéis dicho, oye, que has puesto muy mal al Girona. Fue engañoso. Realmente creo que fue un 3-0 engañoso. Que fue mejor, sí. Pues encontré una muy mala versión del Athletic Club y aún así Gazzaniga fue el mejor. Y el 3-0 al final estuvo inflado en los últimos minutos. Entonces creo que la versión del Girona que me esperaba era la que vi. Un Girona como el día del Levante, que le costara horrores generar una ocasión de gol. Y es que el Girona no tiró a Sergio Herrera en todo el partido. Se limitó a defenderse porque no podía salir con el balón jugado y en las fases de control, que fueron pocas, era un equipo sin ningún tipo de pólvora. Cuando se puso por detrás en el marcador, pues se acabó el Girona. Sobrevivió por Gazzaniga, que es un jugador que hay que traerle aquí, al igual que a Soria, porque ha remontado su temporada, lleva 2 partidos siendo el mejor de su equipo. Casi diría que este fue mejor que el que hizo la semana pasada, y ya es decir, pese a que acabar encajando, la puntuación fue muy buena y no es para menos porque privó el gol de Víctor Muñoz varias veces y es que hizo paradas de mucho mérito y en bastante volumen. Y luego tenemos a Unagi, que hablé de él también en el Donkey Mercato para los ansias, que algunos pensáis que Unagi cada semana os va a hacer 15 puntos. Es que eso no te lo hace nadie, casi ni Messi. Messi era lo más parecido, pero aún así tenía sus días que te hacía 4 o 5 puntos. Quiero decir, hay que saber que cada día tienes contextos distintos y este contexto era complicado. Unagi apenas manejó balón su equipo y es verdad que él también individualmente no se le vio enchufado y ni conectado al juego. Lo que he dicho en el Donkey Mercato, iros ahí. Ahí os he explicado lo que haría con Unagi, sobre todo para transmitiros calma a los que habéis hecho una gran inversión. Vanat tremendo, ¿eh? Sí que creo que fue un negativo. Es un jugador que puede ser bastante desesperante. No a los niveles de Mioski o de Abel Ruiz o de otros delanteros que ha tenido recientemente el Girona. Pero Vanat le cuesta, ¿eh? En estos contextos le cuesta mucho y tiende a restar. Y Alen Moreno, después de derrota, creo que le veremos. A la vuelta le veremos. No sé si el sacrificado será Hugo Rincón, tiene todas las papeletas. Pero creo que a Alen Moreno le veremos para equilibrar un poquito las bandas. A Arnau le estamos viendo algo peor. Creo que le va a venir bien volver a su perfil natural. No quiero descartar que se caiga Arnau, ¿eh? Arnau será a valorar no es un 90%, Arnau será a valorar, pero bueno, no creo que se lo cargue. Hasta aquí la primera cara de la resaca. No iros, que queda mucho que hablar. Y hoy sí podemos hablar de todos los 20 equipos que ya han disputado jornada. Venga, pues seguimos. Todavía estamos en sábado porque todavía fue partido de sábado este Sevilla-Valencia. El Sevilla es tremendo, ¿eh? Yo tendría aquí para un vídeo entero hablando del Sevilla. No sé si hay en la sala algún sevillista, cómo lo vivís con sentimiento. Yo, mira que he visto últimamente papelones del Sevilla, pero como el de este sábado, ninguno. Es verdad que Almeida tenía un buen concepto de él, pero no he visto una gestión tan nefasta de un entrenador, tanto en la propuesta inicial como en los cambios, similar a la que perpetró Almeida. Es decir, ponen a una matera y a dirigir a esos jugadores y no lo hace peor. A mí me tienen que explicar, ya de por sí, la propuesta inicial, metiendo a Vargas, a Alexis Sánchez, a Mopé, cargándose a Coradans y cargándose a Oso, insistiendo en Suazo, ya me lo tienen que explicar. Es un entrenador que a veces confunde la riqueza táctica con el desbarajuste continuo. La fijación que tiene por Suazo no la entiendo. La manía persecutoria contra Oso tampoco la entiendo. Que sea incapaz de apostar ni un día por cambiar, yo que sé, por tratar de proponer algo por un Eyuke titular o que ni siquiera le dé minutos, ya bueno, ya lo dejo un poquito por perdido.
Pero es que los cambios, Virgen Santa, los cambios. El cambio que hace todavía con empate a 0 cuando se lesiona Azpilicueta, que es un expediente X a Azpilicueta, yo es que ya no lo pondría más, no contaría con él directamente. Pero es que quitas a Azpilicueta y metes a Cor Adams. Para meterle, no sé si de lateral, de carrilero, hay un momento en el que juntas en el campo a Mopé, Adams, Alexis y Vargas, 4 delanteros, de características totalmente incompatibles unos con otros. Claro, fue un auténtico desastre. El equipo se partió por completo y el Valencia metió 2 goles con muy poquito. Con Hugo Duro, con Almeida, con Ramazzani, con Rioja, que ya han mostrado durante la temporada lo que son, y se pasearon por el Pizjuán, 0-2 al descanso. Y el Sevilla sin tirar a puerta, sin generar ni media ocasión de peligro. Lamentable. Pero lejos de ahí, lejos de decir, venga, vamos al vestuario a ver si en la segunda parte hacemos algo, siguió haciendo cosas extrañas. Saca a Issa Romero por Alexis, juntas a Mopé, Adams y Issa Romero de extremo derecho, sigue sin sacar a Oso en el descanso, metes a Gastrín, metes a Carmona, que la temporada de Carmona es la que es, y sigues sin dar bola a Oso y a Yuke, que son los que te pueden dar cierto desequilibrio ante un Valencia que es verdad que ahora hablaremos en clave elogiosa, pero es que más fácil no se lo pudieron poner. Si es que ahí con acumular hombres, el Valencia tuvo bastante. Con hacerlo justo, lo que dice el manual del bloque bajo, ya tuvo bastante porque el Sevilla no tenía ninguna herramienta para desequilibrar. Vargas muy lejos del nivel porque vuelve de lesión. Alexis Sánchez no está para estos trotes. Le quitas al descanso, no sé para qué le pone porque ya ha demostrado en los últimos partidos que no está, sigue viviendo de la renta del gol que metió en el derbi, que sí, que solo tendrá ese instinto para marcar en área, pero es que el 0-1 es por su culpa. Y encima no lo asume. Yo no espero ya a Alexis Sánchez de titular. Pero vamos, prescindir de Cor Adams, que es tu mejor delantero. Es que yo no sé a Mopé, verdad que el primer día tuvo esa carta de presentación, nos vinimos arriba, lo de Mopé fue desesperante. Y casi diría que Issa Romero es necesario en este contexto actual del Sevilla. Yo sé que algunos vais a llevar las manos a la cabeza. Issa Romero es necesario en este contexto actual del Sevilla. Creo que para salvarte vas a necesitar el carácter de Issa Romero, que sé que está limitado, pero es que al menos Issa Romero sé lo que te va a dar. Lo que tiene te lo va a dar. Otro no lo sé. Parece que os estoy hablando como si yo fuera sevillista, pero es que lo que estaba viendo me estaba doliendo a los ojos directamente. Lo de Oso sí que me dolía personalmente, la impotencia de decir, lo estamos viendo todo menos tú, Almeida. No sé si habrá algún tipo de consecuencia, ¿eh? Hay un parón, ahí en Sevilla tienen el gatillo fácil, no sé a quién podrían traer si no está Almeida. He sido elogioso con Almeida, de verdad. Durante fases de la temporada me ha gustado lo que ha exprimido esta plantilla, que sé que es la que es, sé que tampoco hay demasiado. Pero es verdad que no es justificable ni defendible lo que está perpetrando últimamente y hay algunas actitudes en ruedas de prensa o actitudes en banquillo que no me han gustado. Muy preocupante lo del Sevilla, ya digo, si hay algún sevillista en la sala que lo ve distinto. El Sevilla le sigue viniendo un calendario medio interesante a corto plazo, vamos a ver si saca puntos. Quique Salas, Issa Romero, yo iría por ahí, refugiándome en la cantera. Castrín, Oso, creo que es lo que te va a ayudar. Agumé, tremendo, ha visto la quinta y encima hay algún highlight por ahí en el 0-2 que le deja señaladísimo, así que Agumé es una venta de manual. Vargas podremos mantener, porque también su calidad diferencial será necesaria. Volvía de lesión, tampoco vamos a poner la culpa en él. Es verdad que el partido que hizo pues no marcó diferencias. Muy lamentable lo del Sevilla, ¿eh? Creo que Almeida no es que no ayudara nada a su equipo, un equipo que necesita ayuda de su entrenador, un equipo como el Sevilla necesita que el entrenador le ayude, pero es que todo lo contrario. O sea, lo que hizo fue confundirle más. Y luego el Valencia, para cerrar el sábado, es verdad que hizo lo que tenía que hacer. Durante la semana os lo fui diciendo, digo, estos partidos son más cómodos para el equipo visitante, que hace ahí ordenadito, lo justo, y si así se adelanta, el Valencia hizo su partido. Es verdad que cambió cosas Corberán. A lo mejor Corberán es mejor entrenador de lo que muchos quieren ver o reconocer. Entiendo que al final para un valencianista es difícil esto de asumir porque está todo viciado y al final es un entrenador puesto por la directiva o el dueño o quien sea y no es del agrado. Pero Corberán es verdad que ha sabido medio enderezar la situación y asegurar un mínimo competitivo, que este Valencia, por su historia, debería aspirar a más, pero la realidad con esta plantilla es la que es. Y al menos es un entrenador que toca teclas y muchas veces con acierto cuando las cosas van mal. El otro día, mal partido
y toca cosas, cambia de sistema, vuelve a los 5 atrás por fases, metes ahí a Tárrega, das bola a Almeida, das bola a Hugo Duro, un poquito mueves el árbol y el equipo pues hace el partido que tenía que hacer, siendo efectivo, siendo muy sólido y te llevas 3 puntos. Y el Valencia ahora mismo creo que se ha ganado el derecho a luchar por Europa, a soñar con Europa. Yo creo que es lo que debe hacer este Valencia con el calendario que tiene, porque es un equipo que en Mestalla se va a hacer fuerte y que, habiéndose quitado la presión de la permanencia, que yo creo que más o menos ya es definitiva, tiene que aspirar a cotas mayores. Ramazani es un jugador muy sugerente en Fantasy, muy sugerente, una compra bastante económica por la que podemos permitirnos sobrepagar, más allá de que, bueno, el partido que hizo el gol fue de empujarla, pero me gusta Ramazani en clave Fantasy. Me apasiona Guido Rodríguez, hablé de él en el Donkey Mercato Express, no voy aquí a profundizar, creo que era el jugador que me apetecía señalar porque creo que el impacto que está teniendo en este Valencia es muy positivo. Sadi puede ser la venta si alguien lo quiere vender, creo que volverá a tener su momento, pero al final entre él y Hugo Duro van a ir alternándose en función de quién esté mejor o peor, y algunos cholletes irrumpen. Tárrega, que en Fantasy ya ha demostrado que cuando juega funciona y funcionó, era partido para él, y Almeida, que también es un jugador que de vez en cuando algo guadianesco, a veces confía, luego desaparece del todo. Es verdad que es un jugador que a mí nunca me ha funcionado. Cuando confío en él nunca me ha funcionado, pero bueno, ahora yo creo que con victoria muchos de los jugadores que han ganado como titular pues tendrán chance de el próximo partido seguir repitiendo. Venga, vamos ya a partidos del domingo, hablando del Barça, que abrió la jornada dominical, una victoria mínima, pírrica y súper ajustada. Un Barça que ha llegado pues con la energía justa, las pilas descargadas, y Hansi Flick decidió no rotar. Yo creo decisión sorprendente. Viene ya adoptándolo durante las últimas semanas, el intentar minimizar esas rotaciones, esas permutas, a pesar de que pueda arriesgarse en acumular fatiga, pero lo que quiere es asegurar los puntos, y una vez clasificado para cuartos quería llegar con este +3, meter presión al Madrid que jugaba después, irse al parón manteniendo la ventaja liguera. Victoria que al final se consiguió por un hombre que no aparece aquí, porque al final he querido personalizar en otros, pero Joan García. Es lo que siempre decimos de Joan García, que da puntos, es un portero que da puntos, los dio al Español la temporada pasada, se los ha dado al Barça y pudo mantener el 0 en el casillero porque ya empieza haciendo una parada majestuosa al principio y luego no tiene un susto que con la semana que lleva nos echamos a temblar, y al final sacó alguna mano más, es un disparo tremendo del Rayo en la segunda parte y sensación de seguridad, sensación de desesperación a los rivales. Es un portero realmente gana puntos en estos partidos y te sostiene, te mantiene vivo y te da la opción de irte al parón, y ahora el Barça va a necesitar este impasse para recuperar efectivos lesionados, para seguramente recargar la mente, porque lo que le viene al Barça, ya lo vimos en el vídeo de calendario, es una subida, un recorrido, una cordillera muy complicada con muchos rivales en los que el Barça con esta versión se va a quedar corto. Entonces lo veremos. A nivel individual, poquito que rascar, partido muy discreto de Lamine Yamal, que contra Chavarría le suele costar y una vez más sufrió para desbordar. Rafinha es verdad que estuvo algo más activo, lo intentó. Mejor versión de Rafinha desde hace jornadas aquí, aunque esta vez no marcara, me parece que más o menos vemos unas constantes de progreso para Rafinha. Y el problema es el 9. Para mí las ventas, Ferran Lewandowski. Es verdad que el polaco marcó un doblete en 3 semanas, pero es que sigue siendo ahí una dualidad complicada. Se repartieron minutos, ni uno ni otro en Liga. La realidad es que ni uno ni otro. Tiene pinta de que Lewandowski ahora mismo está por delante. De hecho, fue sorprendente que repitiera titularidad, aunque solo durara 45 minutos. Pero es que a largo plazo no quiero a ninguno. También me sorprendió que no diera bola a Dani Olmo, porque al final creo que hay más igualdad en ese emparejamiento, pero es que ahora mismo Flick debe ver muy por encima a Fermín, que se fue también rondando el minuto 60, al igual que Bernal, un Bernal que viene también con el gancho últimamente. A Bernal sí que le va a venir bien realmente, aunque bueno, se irá con alguna selección de categoría inferior, pero Bernal también va un poquito tieso. Ahora le vendrá bien que vuelva Frenkie de Jong para dosificar esfuerzos y repartir esas cargas. Yo Cancelo, que en estos partidos es un seguro de vida fantasy. Me parece que lo trajimos como top star en cuanto a la tier de defensas, muy acertadamente, porque si encima saca el balón parado, me parece que es un extra todavía que le aupa a un próximo nivel. Cancelo, pues es el típico jugador que en fantasy me encanta para aquellos que queráis
hacer una remontada. Tener un defensa que te puede dar doble dígito y Cancelo jugando en casa contra este tipo de equipos siempre puede sumar de múltiples formas. Contra el Sevilla y contra el Rayo hemos visto la muestra. Ya veremos ahora cuando vuelva Balde, ahora cuando vengan partidos de mayor exigencia, porque igual que Cancelo, sus virtudes son muy claras, sus defectos, que es verdad que no computan en una hoja estadística, pero también son muy limitantes y muchas veces son anticompetitivos e incompatibles con, por ejemplo, pasar una eliminatoria Champions. Entonces ahí no nos llevamos a engaño. Una cosa es que Cancelo esté contribuyendo, sobre todo en cuanto a cifras, y está haciendo que esa banda izquierda, por ahora, el Barça esté tranquilo, pese a no tener a Balde. Y otra cosa es pensar que con Joao Cancelo puedes armar un Barça ganador en lo que queda de temporada. Entonces, compramos a Cancelo, mantenemos a Fermín, vendemos al delantero y Araujo, que marcó ese golito. Fue una titularidad sorprendente, me esperaba yo a Spar de lateral, pero apostó por Araujo, que ofensivamente no se proyectó. Creo que eso también, el partido discreto de Lamine Yamal tuvo que ver con que no tenía ningún socio por la banda. Araujo no le quitaba ningún tipo de rival y tampoco le daba soluciones. Entonces, Lamine en esta ocasión tuvo que ser el contra todos, le costó mucho. Araujo es verdad que defensivamente cumplió bastante bien y luego con ese gol, obviamente, pues fue artífice de los 3 puntos. A balón parado es una amenaza ofensivamente. El Barça, que necesitará, ya digo, este parón, porque la versión, no hace falta que lo diga, bastante discreta. Y el Rayo Vallecano, que en una jornada en la que el predicting no hemos sido tan atinados como de costumbre, con el Rayo sí que el análisis previo lo clavamos, sobre todo en lo que viene siendo las argumentaciones, que es el valor añadido, en el vídeo de alineaciones probables, el contaros las cosas, el hablaros de la posible opción de Isi como falso 9, el peligro en los centrales que no repitieran cargas, el tema de que a Comas no forzara porque el calendario no te invitaba a forzar y el partido tampoco. Creo que más o menos la idea de planteamiento de Íñigo era más o menos previsible. Y el partido del Rayo fue bueno, una versión del Rayo bastante floja últimamente. No me gustó el partido contra el Levante. En Conference también perdieron en casa y se medio complicaron la eliminatoria. Pero al menos aquí sí que el Rayo demostró ser un equipo que de hecho creo que mereció algo más. Defensivamente bien, el plan creo que salió bien, el Barça no generó demasiado y luego siempre tuviste la sensación de amenazar. Igual que en la ida en Vallecas, es un equipo que plantea bien este tipo de partidos, tiene muy buen entrenador y aunque han tenido pocos días de margen, pero pudieron plantar cara a pesar de introducir rotaciones como Carlos Martín, Fran Pérez, son jugadores claramente de segunda unidad, Bumbau y compañía. Buen partido en general, en líneas generales del Rayo, lástima un pelín de pegada que le faltaría a este equipo. Ahora al Rayo le viene partido viernes contra el Elche, puede ser una opción interesante sabiendo onces para fichar jugadores del Rayo que en este parón vayan saliendo. Partido trampa, ya lo analizaremos, no ahora nos vamos a poner a hablar de un partido de aquí a 15 días, pero sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Es un equipo, por un lado, que los jugadores que se vayan con sus selecciones peligran para ese duelo, pero por otro lado también el tener certeza en un partido en el que serán favoritos, pero siempre hay miedo con el Rayo en este tipo de envites, pues también puede ser interesante. Mantendría a Kovac con vistas a que esté sano para ese partido y con la certeza de saber si juega, puede ser un jugador desequilibrante en la jornada 30, pero bueno, vamos a seguir la evolución de su tobillo. Vamos a darle estas semanitas y vemos que la semana que viene, lunes o martes, todavía no se ha reincorporado a los entrenamientos, pues ya saltarían las alarmas de cara a una titularidad el viernes. Patecipio la quinta amarilla, se va a perder el duelo contra el Elche, no le vamos a ver competir en Liga en varias semanas y solamente esto le hará titular en Conference. Así que nos olvidamos de Patecís en las próximas semanas. Alemán puede ser un chollo, no esta jornada por lo que ha hecho, pero sí que puede ir apareciendo, parece que se ha hecho un hueco ya. Y puede ser un jugador, por ejemplo, para esta jornada que decíamos adelantada contra el Elche, que si jugara a bajo precio podemos alinear. Vamos a hablar del Celta, vaya partido el Celta a la vez. ¿Quién nos lo diría? A veces nos deparan sorpresas de tenerlo 3-0 a dejar de remontar y contra la vez. Me dices, ¿qué equipo puede remontar un 3-0? Te digo cualquiera menos el Deportivo a la vez. Por cierto que están sonando ya rumores, lo digo porque he grabado el vídeo en 2 bloques, de que Almeida finiquitado, de que Almeida fulminado y que podría llegar Luis García Plaza. A lo mejor cuando lo veáis este contenido ya es oficial, pero es algo que puede tener lugar, así que muy atentos al Sevilla, la evolución durante el parón y si se da ese cambio, las novedades en cuanto a jerarquías que podamos tener, ¿vale? Iremos actualizando contenidos. En cuanto al Celta de Vigo, pues nos hizo Giraldez la misma que el día del Girona. Es dejarnos fuera de la convocatoria, estar Felipe Marcos Alonso cuando no lo esperábamos o no pensábamos que era el momento justo desde un parón. La verdad que fue bastante duro,
No sé qué decisión podemos tomar con estos jugadores. Es complicado. El Celta estando vivo en Europa es un equipo desaconsejable. Si es que no hace falta que lo diga. ¿Hay oportunidades de mercado? Las hay. Juglar y Hugo Álvarez. Juglar pues tuvo ese trance tremendo. Es un jugador ahora mismo que está encontrando cifras y de hecho parece estar hasta mejor que el Panda. Ahora mismo en cuanto a oportunismo. Entonces me parece que es un jugador que al precio que está pues ya hay que empezar a tomárselo en serio. Y Hugo Álvarez es un jugador que la segunda vuelta está siendo muy positiva. Hugo Álvarez ahora mismo está contribuyendo a un alto nivel, hay que decirlo. Y rindiendo en diversas posiciones, tanto de carrilero como un poquito más avanzado. Es un jugador que tiene cosas que en el resto de plantilla no está y es de lo más parecido que puedes tener a Brian Zaragoza, darte ese tipo de desborde y también de poder fijar y abrir al equipo. Mingueza y tanto él como Borja, que eran las opciones buenas que habían descansado entre semanas, fueron lamentables ambos. Mingueza ha cambiado pronto, yo ya pasaría de aquí a final de temporada. Y Hugo Sotelo puede ser el chollo. Tenemos ahora mismo lesionado a Matías Vecino, tenemos escasez de efectivos en su posición y Sotelo parece que se recupera para la causa y hizo una buena puntuación con asistencia. Y luego tenemos el Alavés, que hay dos análisis, uno al descanso, porque el equipo la sensación era que no había mejorado nada respecto a lo ofrecido con el anterior entrenador, que el equipo se metía en un lío y sin embargo remontas un partido y obviamente ahí tu cuota de mérito hay que ponerla en valor. Y Quique también, igual que a lo mejor no había motivado al equipo de serie, pero sí que fue intervencionista, los cambios funcionaron. Y cambios valientes, de cargarse a Lucas Boyé, cargarse a Leñá, cargarse a Ibáñez, jugadores con un rol establecido, y dar entrada a perfiles como Rebats o el nuevo delantero de Aquite, creo que es, que al final no tenemos tan localizado, mantener en el campo a Toni Martínez, que al final pues fue un jugador casi de 20 puntos. Hemos visto jornadas de puntuaciones muy bestias. Quiero destacar a Toni Martínez, a Ángel Pérez y a Rebats, que fueron los que se repartieron los puntos. Hasta 4 goles marcó el Alavés y estos jugadores tuvieron mucho que ver. Sobre todo Ángel Pérez tiene pinta de chollazo. Durante el parón habrá vídeo de chollos y obligatorio traer a Ángel Pérez, un jugador que sigue está teniendo impacto, fichado en el mercado de invierno con gol y asistencia, que le estamos viendo ya cositas y ha eclosionado esta semana. Es un fichaje que en el parón es ideal para poder hacer. Y obviamente hay jugadores que salen señalados y que podemos tomar decisiones. Aleñá es el más claro, pero con Lucas Boyé, con Pablo Ibáñez, Denis Suárez, que ha visto la quinta, aunque es otro ejemplo distinto, hay que tomar decisiones también con los que no han rendido. Un Alavés que con esta victoria yo creo que gana en tranquilidad justo antes del parón. Lo que se le escapó la semana pasada, pues al final con Quique son 4 de 9, que ni tan mal. Y abres un poquito de brecha, metes en el quilombo a otros equipos, porque la clasificación es verdad que queda con algunos equipos jugando así las cosas. Elche, Mallorca, Levante son los que en teoría se jugarían entre los 2 puestos, pero ojito, no caiga alguno, no se pueden relajar los Rayo Vallecano, los Sevilla y compañía. Vamos al Athletic Club contra el Betis, el partido que me esperaba, tal cual, partido que me esperaba. Primera parte, una puesta en escena del Athletic Club muy física, pasando por encima de un Betis que venía de un sobreesfuerzo europeo, un Betis que además decidió no rotar, y sí que es verdad que luego al Athletic Club se le hizo el partido un poco largo porque es un equipo que es muy imperfecto esta temporada y además no está consiguiendo portería de cero, y de hecho no se le escapó la victoria porque se anuló un gol al Betis. El Athletic Club tiene esto, como no tiene la suficiente pegada como para sentenciar partidos y no tiene la suficiente seguridad para mantener el cero en su casillero, se va a abonar a sufrir cada semana para rascar 3 puntos. Aquí es verdad que los has podido asegurar, te vienen muy bien para irte al parón con cierta tranquilidad en lo que fue el primer partido tras el anuncio de Valverde de que deja el equipo. Ya se habla de Iraola, bueno, hay un casting abierto, eso nos ocupará para el año que viene. Por ahora yo creo que el club va a querer terminar lo mejor posible la etapa Valverde, a ser posible clasificándose para Europa, y esta victoria les catapulta a tener opciones. Con un calendario ahora, con un partido por semana, es un equipo peligroso. Vimos buenas puntuaciones de Sancet y Iñaki Williams, jugadores que han estado muy señalados esta temporada. Pues podemos aprovechar en ambos en el parón para especular. Son fichajes de alto riesgo porque si alguna palabra les puede definir es la irregularidad. Con lo cual, después de una buena jornada, lo lógico es que venga una secuencia de malas. Pero bueno, vamos a ser optimistas, pensar que a lo mejor se quitan un peso de encima y que vemos una buena versión de ambos tras el parón, y podemos, sobre todo quien pueda permitirse tomar riesgos, confiar en ellos. Suplente de Jaureguizar, que al final fue Jaureguizar el que no era 90%,
muy sorprendente. Algo debe pasar, porque el otro día también fue el cambiado prematuramente. A lo mejor hay ahí alguna molestia o que viene arrastrando o simplemente toda la tralla que lleva durante la temporada. Pero en semana limpia que Jaureguizar no haya sido titular me parece extraño. Sensación sí de que alguna información nos falta. A lo mejor he puesto a grabar esto sin recopilar y algo me falta cuando grabo. Por tanto, Rego puede ser una buena opción como chollo. Bueno, un Athletic Club que puede ser interesante como equipo para hacer ciertas inversiones. Por ejemplo, golito de Vivian, que también nos vino bien. Y luego en el Betis, yo creo que también era lógico, después de un esfuerzo, si encima tiras de jugadores como Amrabat y Ruibal, que acabaron con molestias. De hecho, Amrabat no entrena en la previa. Me parece que es un error. Yo entiendo que al final ahora mismo se encontró la forma de competir con esta especie de 4-4-2, con Ruibal acompañando al punta, con Amrabat sosteniéndote el centro del campo, pero tampoco le pidas peras al olmo. Yo creo que a Pellegrini se le está yendo la mano en cuanto a la gestión un poquito rotacional, porque en Getafe todo rotaciones, luego pasa a no rotar absolutamente nada, no encontró el término medio, ahora de repente nos rota la portería otra vez, nos lo estamos viendo venir. Lo de la portería, la verdad que no podéis decir que no era algo que se veía venir en cualquier momento que el drama se acercaba. Es decir, en esta ocasión, los que todavía habéis insistido con Valles, me parece que os lo merecéis, porque es que era algo que se veía que en algún momento nos iba a salpicar. A ver, no está puesto aquí el tema de la portería, pero bueno, Valles lo puedo añadir, que es una venta de manual. He puesto a Marroca porque la irrupción de Amrabat me parece que es muy clara en cuanto a que hay un perjudicado y tiene nombre propio, Marroca. También podemos aquí meter en compras, no sé si me voy a atrever con Isco, pero sí con los Chelsea, ¿vale? Traeré vídeo durante el parón de jugadores que vuelven de lesión y hasta qué punto pulsar el acelerador con ellos. Creo que los Chelsea es el que va a llegar primero y Ruibal es el jugador que, aunque no hiciera esta buena jornada, pero me parece que da mucho. Me parece que es un jugador, la típica prolongación del entrenador en el campo y puntuando como defensa lo que pueda en la siguiente jornada. Es un jugador que no se va a ir con su selección, que el siguiente partido estará operativo para el Betis recibir al Español. Me parece que es un jugador muy interesante de alinear en la 30 y que te da muchas cosas en fantasy si nos abstraemos de este partido. Es un jugador, no sé, que creo que va a hacer un buen final de temporada y que se está volviendo muy necesario. Igual que los Chelsea al no estar inscritos en Conference o en Europa League, que siempre me confundo, me parece que es ideal los Chelsea para fichar en clave liga. A ver cómo vuelve también. Fornal fue suplente, pero luego lo apañó con un golazo. Así que bueno, si alguno quiere lo puede seguir manteniendo. Y Amrabat es el chollo que también Pellegrini ha demostrado que le quiere meter en dinámica cuanto antes, porque al centro del campo le da mucho más de lo que al parecer le pueden aportar Marroca y Altimira. Así que parece que no hay color. Bueno, y cerramos con el derbi madrileño para abrochar la jornada. Partido de goles, yo creo que lo previsible, ambos y los porteros titulares, un Atlético de Madrid extensionado, seguramente ambos todavía imperfectos, con muchos jugadores en el Madrid volviendo de lesión, jugadores que han repetido esfuerzos. Bueno, seguramente era el guión que podíamos prever, un partido para entrar con mucha cautela, pero bueno, que siempre hay jugadores de seguridad en el Madrid, los Vini y Valverde ahora son seguros de vida, al final Arbeloa, que es muy difícil leerle, y la prensa también va perdidísima. Al final fallamos los dos laterales en cuanto a predicción de onces. Aparecieron Carvajal y Fran García. Es verdad que en ambos casos durante la semana iba con ellos y justo en el día que había que decidir cambié, pero bueno, hay que quedarse con la última decisión. Y Mbappé, que también aquí he sido bastante prudente, pese a darle siempre como primera opción por delante de Brahim, no le subí el porcentaje o le subí con mucha cautela. Lo que pasa es que es verdad que la prensa ha sido muy optimista con la titularidad de Mbappé. La verdad que con el Madrid nos confunden mucho. Hay mucha toxicidad en cuanto a las informaciones. Hay una sobreinformación negativa, que creo que es como lo podemos calificar. Bueno, la cosa es que si lo piensas fríamente, es normal que Mbappé, con un parón a la vista y un equipo que está engrasado y que funciona bien, Brahim quitarle así de sopetón, hasta no era conveniente. Entonces creo que Arbeloa tomó la buena decisión en la gestión que está llevando, minutos progresivos para Jude y para Mbappé, pero bueno, igualmente son compras para hacer durante el parón y Vinicius es el jugador que sigue marcando, sigue generando puntos, sigue liderando y entonces este Vini en el parón, después de esta gran actuación y esta gran puntuación, va a seguir subiendo. Obviamente hay jugadores perjudicados por la presencia de estos nuevos jugadores que vuelven a la rotación, Mbappé y Bellingham. Uno de ellos es Brahim, aunque es un jugador de bajo precio, pero otro es Güler, que debido a su alto precio sí que es planteable el poder venderlo. Entonces puede ser una decisión a tomar de cara en el parón de selecciones. Y luego Lunin, obviamente, es la compra bajo palos del Madrid que debemos hacer. Un Madrid que, más allá de este partido, creo que mantendrá una versión sólida de Lunin. Vamos al Atlético de Madrid,
que medirle en clave liga es complicado, porque al final es verdad que lo intentas competir, que el Cholo sacó un 11 reconocible, muy titular, incluidos Griezmann y otros jugadores, Lenormand, que el otro día habían sido titulares y pensamos que podían rotar. Se adelantó en el marcador, pero es verdad que luego el inicio de la segunda parte cometió errores. Los 2 primeros goles del Madrid son errores. Entonces a este Madrid, si le regalas un error en salida y un penalti torpe, típico penaltito, ¿vale? Pero que el árbitro lo pita, hay un contacto, el VAR no entra, bueno, lo hemos visto 1000 veces. Entonces creo que este Atlético de Madrid en clave liga es que es esto, es un equipo que el factor extra de la motivación, al no tenerlo, le va a mermar mucho en cuanto a ser confiable, y ya hemos visto que ahora le viene el Barça, luego se vio un partido que va a rotar mucho. Es decir, ¿quién quiero ayudar al Atlético de Madrid? Pues jugadores para especular. El Juliano de turno que dio una buena asistencia, Luzman que marcó un golito, pero no lo voy a querer para alinearlo la siguiente jornada contra el Barça. Juliano lo he puesto en compra porque a lo mejor sí que es el único que me atrevo, pero porque naturalmente o habitualmente Juliano contra el Barça mezcla muy bien, le hace mucho daño al Barça. Entonces creo que es un jugador que a lo mejor el Atlético de Madrid sí me animaría a alinear en la siguiente jornada. Pero si unimos a que se irá con su selección, a que el Atlético de Madrid en la Liga está de aquella manera, que el Barça es el que se jugará más y lo consideraré incluso favorito cuando llegue el momento. Pero bueno, que podemos especular con el Atlético. Johnny vio la quinta, es vendible, y Musso, al igual que Lunin, puede ser opción bajo palo. Lo que pasa es que es distinto el caso, porque Oblak en teoría tras el parón debe estar operativo. Entonces Musso es un chollo muy con la boca pequeña. De hecho, os lo puedo cambiar hasta por Nahuel Molina, porque aunque no fue titular, cosa que también os acerté, pero sí que salió y marcó. Entonces, pues sigue siendo recomendable. Hasta aquí la resaca. Hoy hablando de los 20 equipos. Ya no habrá más chuleta de Don Quijote hasta dentro de 2 semanas. Así que el próximo finde lo disfrutaremos más tranquilamente. Gracias por aguantar hasta aquí y espero que lo hayáis disfrutado. Despedimos. Venga, pues listo. No me alargo más, que bastante ya os he dado por saco. Apoyad al canal durante el parón de selecciones, que haréis que el trabajo y el tiempo invertido valga la pena. Nos vemos. Chao.